Muy bien, aquí resolveremos un ejercicio más de presiones en fluidos. El ejercicio nos indica lo siguiente. La figura 323, que es la que vemos en esta parte, muestra un tanque cerrado que contiene gasolina flotando en agua. El ejercicio nos pide calcule la presión del aire por encima de la gasolina. Básicamente, lo que el ejercicio nos está pidiendo es calcular la presión que está ejerciéndose en este sector del tanque. Para poder calcular ese ejercicio nos apoyaremos de la información que encontramos en la parte de acá. Acá nos da el valor de la densidad relativa de la gasolina. También nos da el valor de la densidad relativa del mercurio, así como las distintas alturas de cada uno de los fluidos. Asimismo, también nosotros en esta parte sabemos que la presión que ejercen los fluidos, a la cual le llamaremos la presión manométrica, vendría siendo igual a la densidad del fluido por la gravedad por su altura. Esto vendría siendo lo mismo que decir el peso específico del fluido por su altura. También sabemos que el peso específico de la sustancia vendría siendo igual a la densidad relativa por el peso específico del agua. Teniendo ya esta información, podemos empezar a hacer un análisis del diagrama que encontramos en esta parte. Acá podemos simplificar este esquema. Podemos definir un punto en esta parte y otro punto en esta otra parte, al cual llamaremos X y Y respectivamente, lo que nos indica de que estos puntos, al encontrarse a la misma altura y dentro de la misma sustancia, nos da la pauta de que acá podemos simplificar el esquema y podemos anular todo este tramo de la parte de acá. Ahora bien, podemos iniciar a hacer un recorrido desde esta parte hasta este tramo de acá para saber el valor de la presión que se está ejerciendo en ese punto. En esta parte tenemos ejercida la presión atmosférica. Esto vendría siendo igual a cero. Para iniciar a hacer el análisis de nuestro esquema, tenemos de que la presión atmosférica es igual a cero. A esto le sumamos lo que es la presión del mercurio, que vendría siendo igual a 457 milímetros, que vendría siendo lo mismo que 0.457 metros. Esto que multiplica a el peso específico del mercurio. Ahora bien, estando ya situados en esta parte, nos podemos trasladar de una vez hasta este otro punto. Y acá nos podemos dar cuenta de que ya nos encontramos con agua. Para calcular la presión que está ejerciendo ese agua, como el sistema viene desde abajo hacia arriba, entonces nosotros sabemos de que le restaremos el peso específico que está ejerciendo ese agua. Su altura es de 1.381 metros, que es el valor de sumar estos 381 milímetros más este metro. Esto multiplicado por el peso específico de el agua. Ahora bien, en esta parte únicamente nos queda restarle el peso específico de este fluido, que es gasolina. Haciendo ese análisis nos queda menos 0.5 metros, que es la altura de la gasolina, por el peso específico de la gasolina. Ahora bien, ya nos podemos dar cuenta de que llegamos hasta este punto, que es donde el aire está ejerciendo su presión. Entonces toda esta expresión de la parte de acá vendría siendo igual a la presión del aire. Ahora bien, teniendo estos datos por la parte de acá, nosotros podemos desglosar estas dos expresiones. Como habíamos definido en la parte de acá, el peso específico de la sustancia vendría siendo igual a la densidad relativa por el peso específico del agua. El valor de la densidad relativa de cada una de estas sustancias, el problema nos lo da. Entonces podríamos definir que el peso específico del agua podría multiplicar a toda esta expresión. La densidad relativa del mercurio es de 13.54. Esto que multiplica a 0.457 metros. A esto le restamos los 1.381 metros. Y a esto le restamos los 0.5 metros de la altura de la gasolina, que multiplica a 0.68, que es la densidad relativa de la gasolina. Todo esto vendría siendo igual a la presión que el aire está ejerciendo.
Acá lo único que hicimos fue factorizar el peso específico del agua de toda esta expresión. Asimismo, sabemos de que el valor del peso específico del agua es de 9810 newtons sobre metro cúbico. Efectuando toda esta operación, nos queda un valor de 4.4667 metros. Todo esto vendría siendo igual a la presión del aire. Ahora bien, acá podemos simplificar, este metro se va con un metro cúbico, nos queda metros cuadrados, y al efectuar esta operación de multiplicar los 9810 por los 4.4667, nos da un valor de la presión del aire, que vendría siendo igual a 43.818.327 pascales, que vendría siendo el valor de la respuesta a la incógnita que nos hacía el problema, que nos pedía calcular la presión del aire que se estaba ejerciendo por encima de la gasolina. Y esa sería la respuesta de nuestro problema.